vamos a hablar, espero que no sea muy técnico y que podamos hablar todos y entendernos un poco de lo que venimos a hablar, que tiene que ver con la seguridad informática. Con el tiempo, el uso de las computadoras, acá, los dos que estuvieron disertando, los jóvenes que estuvieron disertando recién, hablaron un poco y volviendo el tiempo atrás, no se usaba mucho la computadora, no se hablaba de seguridad informática y hoy es un tema bastante candente y que preocupa. Y ahora vamos a ver por qué, porque tiene que ver con los costos, tiene que ver con un montón de estas cuestiones que día a día se va actualizando. O sea, que no es que uno que hoy está seguro va a estar seguro por siempre, sino que esto uno se tiene que ir actualizando constantemente. Creo que ustedes, desde el lado de los contadores, por la FIP, saben que se tiene que actualizar todo el tiempo. Así que en esto es exactamente lo mismo. Vamos a hablar un poquito primero de lo que se le llama los malware y de las vulnerabilidades. ¿Qué causas y efectos producen? Bueno, ¿qué es un malware? Un malware, muchos les decimos virus. A todo lo que es el malware le decimos el virus. Y en realidad el malware tiene que ver no solo con el virus, que como lo conocemos normalmente, que es el virus el que nos llegaba antes por el mail, uno lo tocaba y eso generaba una acción y ese virus era el que te rompía la máquina o te generaba una situación. Bueno, lo que es el malware, o nosotros le llamábamos virus antes, está compuesto por virus, un gusano. El famoso gusano es parecido al virus, pero se transmite a través de la red, utilizando vulnerabilidades de nuestro sistema operativo. Y vienen los troyanos, así viene como el caballo de Troya, tiene que ver, es parecido al virus, pero ese viene adentro de un programa que nosotros hayamos descargado, hayamos puesto por USB. El programa no es un virus en sí mismo, sino que adentro de ese programa está encapsulado lo que nosotros le llamamos virus. Los rootkit, que tiene que ver más con los servidores, y son virus que además tienen su propio paquete para desarrollar unas nuevas infecciones o camuflarse o eliminar antivirus o deformar el antivirus para que no lo encuentre. El spyware, que en sí no es un virus que te va a romper la máquina, sino que es una pequeña aplicación, un programita que está todo el tiempo escuchando y viendo qué uno hace, y esa información puede ser transmitida muchas veces, otras veces no, y de ahí nos pueden sacar claves de banco, nos pueden sacar distintos tipos de claves, muchas veces, por ejemplo, para hackear otras cosas, no para hackearte la máquina en sí misma o romperte la máquina, sino para tener información sobre las cosas que pasan. Y lo último, que en sí no rompe nada, es el adware. Creo que esto nos pasó a todos cuando abren, por ejemplo, el Chrome y le empiezan a salir un montón de publicidades o se le abres ventana. El adware te infecta la máquina y lo único que te hace es te da publicidad, te abre ventanitas de publicidad. Ellos lo hacen solamente para cobrar en otro lugar, no para ustedes. Pero sí, a la máquina infectada, con este malware que es el adware, sí le genera, te consume ancho de banda, te hace más lenta la máquina, uno está trabajando y te abre ventanas, o bueno, te lastima, te hace mucho más lenta la máquina. El adware generalmente viene cuando uno instala programas, y muchos de esos programas están puestos, son oficiales o generalmente son los que vienen de gratis, y cuando vos lo instalaste dice, bueno, quiero instalar este, y uno sin querer pone todo que sí, y exacto, sí a todo. Por eso quiero dejar algo claro que lo expusieron acá los anteriores expositores. Uno
muchas veces porque es fácil de hacerlo, porque alguien se lo hizo una vez, contrata o lo hace un amigo y lo instala. Bueno, hay que tener mucho cuidado en el ambiente profesional. ¿Qué instalan? Eso es mucho cuidado. No hay que instalar programas por instalar. Uno entiende que le mandan un PDF y uno quiere editar PDF y entonces se baja el editor de PDF gratis que le pasó a un amigo. No, porque yo lo tengo en mi casa, lo tengo en mi computadora. Hay veces que las computadoras y los servidores tienen que tener lo mínimo indispensable para que ustedes trabajen. No tienen que tener programas por instalar programas. Bueno, viendo un poco después de lo que nos pasó con los virus, hablando de virus, uno de los primeros virus que tiene que ver con los gusanos, en algunos casos también con los rootkits, se conectan por una red, ¿no? Empiezan a trabajar a través de vulnerabilidades que sí tiene el sistema operativo. Nosotros tenemos un Windows, que creo que la mayoría tiene Windows, pero si uno tiene de Apple, tiene una Mac, también le pasa lo mismo. Podría pasar lo mismo con menor cantidad, o si tiene un Linux también existen. Los puertos abiertos generan unas pequeñas vulnerabilidades. Por eso uno tiene que tener el Windows, primero, el legal, y segundo, actualizado constantemente. ¿Por qué? Porque si no, esas vulnerabilidades pueden ser explotadas por rootkits. Uno dice, bueno, pero si yo estoy en mi propio ambiente, ya estoy seguro porque tengo un firewall. Ahora vamos a ver lo que es un firewall, pero estoy en el ambiente trabajado. ¿Cómo puede ser que se me infecte? Puede ser. Bueno, las vulnerabilidades de la red son varias. Y algunas de las vulnerabilidades somos nosotros mismos. Los lectores de USB y dispositivos USB. Cada vez que uno conecta un dispositivo USB, automáticamente el sistema operativo intenta ejecutar un programa que tiene el USB. Siempre. Hay veces que los USB que nosotros tenemos no tienen ese programa puesto al principio, pero siempre intenta ejecutar un programa. Creo que, no sé a cuántos le habrá pasado, a mí me ha pasado seguidamente. Yo tengo un antivirus legal y actualizado. Cuando conecto un USB, a veces me dice, tenés un virus quiere ejecutar tal cosa. Solo con conectar el USB automáticamente intenta ejecutar algo. En el USB la mayoría de las veces no hay nada. En algunos USB sí tienen ya automáticamente. Como lector de USB también antes pasaba. ¿Por qué no lo nombro? Porque ya nadie o casi no se usa. Pasaba con los CD. Uno ponía un CD y automáticamente lo intenta ejecutar. En los CD pasaba exactamente lo mismo. Lo que pasa que, bueno, ya hoy el uso de CD ya está casi obsoleto. Una portátil o las notebooks. Todos trabajamos, o la mayoría trabaja con notebooks, lleva a su casa, la trae, la agrega. Cuando uno conecta una notebook en la red, tiene que tener mucho cuidado. Por eso hay que tener mucho cuidado quién se conecta a su red. Siempre tienen que tener cuidado quién se conecta a su red. Una máquina infectada puede hacer que se infecten el resto de las máquinas de la red si tiene la vulnerabilidad abierta. Por eso tienen que tener mucho cuidado qué máquina van a conectar a la red. Si es una personal, tiene que tener el antivirus último, actualizado. Por lo menos, lo mínimo indispensable es eso. Pero a veces viene un colaborador, algún amigo, alguien que se conecta a la red. Esa conexión puede llegar a generar que nos ataquen por ese lugar. Los puntos de acceso. Bueno, todos tenemos, o la mayoría tiene Wi-Fi puesto en su red. Siempre el Wi-Fi es un lugar donde nos pueden infectar o alguien conectarse. Obviamente que nosotros tenemos distintos niveles de seguridad, tenemos el Wi-Fi con una contraseña, pero siempre existe una pequeña vulnerabilidad. Hoy, ustedes cuando tienen el Wi-Fi con una conexión WPA2, la verdad que el nivel de seguridad es altísimo y no es fácil que le hackeen la clave con la que se conectan al Wi-Fi.
pero tengan en cuenta que ustedes no pueden limitar el Wi-Fi. En una red interna, como dijimos, no pueden conectar una notebook. Sí la pueden conectar, pero digamos, puede venir alguien de afuera y conectar una notebook, tiene que entrar al lugar físico. En el Wi-Fi no necesitan entrar al lugar físico. Puede estar el vecino de al lado que intenta conectarse y una vez que les encontró la clave se lo sacan, porque no es que limitan el Wi-Fi, es circular el ámbito de trabajo. Con lo cual, si ustedes tienen el router pegado a una pared, que del otro lado hay gente que puede estar escuchando, de hecho hoy por ahí ustedes ahora activan el Wi-Fi y hay Wi-Fi de un vecino, de acá al lado o del otro. Ustedes no se van a poner a hackear el Wi-Fi, pero si los niveles de seguridad no son altos, podría llegar a entrar. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se pone la seguridad del Wi-Fi. La clave tiene que ser lo más complicada posible, ¿sí? No 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la más fácil de sacar. Entonces, claro, tienen que tener mucho cuidado con eso. Pasando, ahora vamos al puerto, lo que son los IoT, equipos IoT. Bueno, acá les voy a explicar, no sé, ¿alguien sabe lo que es el IoT? No. Bueno, el IoT es, ya sabíamos que era. El IoT es el Internet of Things, que tiene que ver el Internet de las cosas. Y tiene que ver con algo que vamos a hablar al final. Los chicos hablaron de telefonía IP, hablaron de cámara. Hoy creo que alguno de su casa debe tener hasta un lavarropa que se conecta con Wi-Fi. Bueno, el Internet de las cosas. Todo lo que hoy se conecta a Internet y que ustedes tienen conectado en su red. Por ejemplo, los celulares de los empleados, ¿sí? Yo ahí, después vamos a hablar un poquito de lo que es el Wi-Fi, lo que dijeron. Si uno tiene y puede llegar una cantidad, conviene o hacer una red aparte, si en el caso de que el router lo acepte, o darle una conexión para que tengan Wi-Fi los empleados por tu celular. ¿Por qué? Hoy un celular es algo que puede infectar otras máquinas, ¿sí? Se están conectando a tu red de trabajo, con la importancia que tiene la red de trabajo. Se conectan a la red de trabajo y por ahí van archivos de WhatsApp, por ahí van Spotify, Twitter, bueno, pero principalmente tiene que ver con archivos de WhatsApp que pueden pasar, alguien lo abre. Los niveles de inseguridad que puede tener un celular es altísimo, porque nadie tiene el celular siempre actualizado. O, por ejemplo, un empleado puede tener un celular antiguo y también se lo puede tener una vulnerabilidad. Pero también están en las cámaras de seguridad, también están en los telefonía IP o en pequeñas cosas. Hoy se puede de manera remota apagar y prender luces. Eso es un aparatito, por eso se llama de las cosas. Es un aparatito que tiene una pequeña sistema operativo, no es un Windows, generalmente tiene que ver con otro sistema operativo que es parecido a un Linux, que se puede acceder y desde ahí se pueden ejecutar temas de inseguridad. Por eso es otra que tiene que ver con el Internet de las cosas, todo lo que nosotros no estamos palpando o no trabajamos, desde celulares, bueno, lo que hablamos, cámaras, todo lo que hoy tiene. ¿Alguno tiene timbre por IP? Por ejemplo, no. Bueno, hoy hay sistemas de timbre o porteros eléctricos donde usted toca el timbre y te suena en el celular. Eso está conectado a la red, eso tiene un sistema operativo y eso tiene una vulnerabilidad. Por eso tiene que ir todo el tiempo actualizándolo. Conexiones internas, bueno, lo que hablábamos, que venga alguien y se conecte, o con una notebook o cualquiera que se conecte. Ese es otro tema, otro punto y otro lugar donde pueden tener una vulnerabilidad. El troyano humano, y ahí vamos a que el troyano humano, que es parecido al phishing. El troyano humano es gente que entra a un lugar para conectarse y le dice, bueno, yo te doy la máquina a alguien, bueno, no, tomá, buscate tal cosa. Bueno, esa persona sin querer
automáticamente se conecta y entra a una página. Uno en su estudio por ahí le dice a alguien, bueno, no, buscate, lo deja entrar a alguien para que se conecte a internet a buscar algo, a ver su correo porque necesitaba mandar un archivito y no lo puede. Bueno, eso hay que tener mucho cuidado porque esa persona puede sin querer estar entrando a una página que no tiene que entrar y automáticamente se baja. El phishing, el software de acceso remoto, los chicos ya hablaron, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con el software que tenemos de acceso remoto. También estoy de acuerdo con lo que dijeron, el TeamViewer estaba bueno para acceder a una máquina, hacer una determinada tarea cortita, pero el nivel de movimiento, de fluidez y para ser productivo, la realidad que un TeamViewer o todo ese tipo de conexiones no es muy recomendable. Primero porque los niveles de seguridad son complicados, porque uno no sabe cuando levanta el TeamViewer quién tiene la información de las formas de conectarse. Se puede conectar alguien desde la casa o le pueden dejar. La realidad es que el TeamViewer no es algo muy recomendable para utilizar. Se puede usar por una circunstancia, porque es fácil de configurar, porque lo levanto, le aviso a alguien. Lo que pasa es que el TeamViewer, el que genera la conexión y el que pide la seguridad, está del lado de que se conecta y no del otro lado, ¿sí? No hay forma de que yo configure muy bien el TeamViewer para que nadie del otro lado sepa quién es. Para eso existen muchos métodos que están en un router o en el mismo Windows, que tiene que ver con una VPN, que es una red privada virtual, y no es muy difícil de configurar y se puede hacer con una seguridad muchísima más alta y la forma de trabajar es mucho más fácil. El que haya trabajado con Remote Desktop entiende que es más fácil conectarse. Puede haber en una sola máquina, pueden conectarse 10, 15 personas y uno puede a cada uno darle su clave. Puede decir de tal hora a tal hora se conecta o no se conecta y eso está configurado de antes y la clave es la misma clave del server, uno la puede cambiar todo el tiempo, con lo cual es mucho más fácil que el TeamViewer. Pero aún así existe vulnerabilidad. Cuando uno abre un puerto, cuando uno pone para que alguien se conecte de afuera, abre el lugar para que se conecte a alguien que no deseamos. Entonces, eso, ahora vamos a ver cómo hacer para que esas vulnerabilidades no pasa. Vamos a hablar de todo esto y vamos a ver de qué manera podemos hacer que en una empresa y en una pyme no nos pase o tengamos el menor nivel de seguridad. Hay un tema sobre eso. La única forma de que alguien no nos hackee una máquina es que la máquina esté pagada dentro de una caja fuerte. Siempre existe un nivel de vulnerabilidad. Siempre existe la posibilidad de que alguien nos saque información o nos rompa la información, como hacen los virus que rompen información. Siempre existe. Para eso nosotros tenemos distintos métodos para asegurarnos de que sea lo más difícil posible y en el caso de que nos pase, los costos de eso sea lo menor posible. Como por ejemplo un backup. Hay miles de tipos de backup para que en el caso que nos pase, nosotros no lo suframos y no tuviéramos pérdida. El phishing tiene que ver con nosotros y ahí es donde yo me quiero que hablemos un cachito. Uno tiene que tener mucho cuidado cómo trabaja con no solo las páginas, sino tiene que ver con el correo electrónico o en este caso nosotros podemos hacer con un WhatsApp. El phishing tiene que ver con que a nosotros nos llega una información diciendo que mi banco me dice que me estuvieron intentando hackear. Hay millones de formas de hacer un texto que pareciera que fuera mi banco.
cuando dice de quién, también pareciera que fuera mi banco. Es casi similar a mi banco, los logos, todo. Y me dice que yo tengo que cambiar la contraseña. Me da un link, yo le doy el link para intentar hackear, para intentar hacer eso, porque alguien intentó hackearme y entonces necesito cambiar la contraseña. Me lo avisa el banco. Uy, qué bueno. Entro y automáticamente me entra a la página del banco y yo la miro y es igual a la página del banco. Igual. En la URL, arriba, hasta dice el banco, dice el nombre del banco, está oculto. Lo que pasa es que no dice el nombre del banco exactamente .com. ¿Sí? Por ahí dice el nombre del banco, punto bla 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 bla, punto EU, millones de URL, siempre oculta, siempre tiene muchos textos para que nosotros no lo podamos entender. Y ahí nos pide usuario, contraseña, clave, todo. Nosotros le ponemos y decimos, bueno, listo, ya la cambié. En realidad te pide siempre tu contraseña vieja y te pide que la cambies. Si vos le pones la vieja y le pones la nueva, y obviamente que lo que te están haciendo es pescando, por eso se llama phishing, tiene que ver que te están robando tu contraseña, no solo del banco, existe del banco, de Facebook, de Twitter. Muchas veces a uno dice, bueno, la de Facebook, sí, lamentablemente nosotros ponemos la misma contraseña de Facebook que de Twitter, todo lo que nosotros tengamos, y ellos juegan a que lo mandan a 1000 y con que caiga uno ya le sirve, con lo cual uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Se llama ingeniería social, también llamada, porque a veces la página pareciera que fuera igual y lo que te juegan es al ida y vuelta con el humano y el error humano para robarte cosas y contraseñas. Eso hay que tener muchísimo cuidado, porque de ahí a veces no solo nos roban información del banco, a veces nos roban información de clientes cuando nosotros nos conectamos a la PIB, cualquier tipo de conexión que vos puedas hacer, que ellos te puedan estar jugando con eso, y está muy unido a lo que es el spyware que teníamos hablando cuando hablábamos acá en los virus. Tiene acá el spyware que tiene que ver con eso, que nos están mirando todo el tiempo a ver dónde cometemos el error, y tiene que ver con el error humano que no nos damos cuenta. Bueno, casos de infecciones muy conocidos, virus, le decimos virus y son malware. Arrancando desde hace muchísimo tiempo, en la década del 90 estuvo el gusano Morris que llegó a hackear la NASA. O sea, le entró a la NASA. Si le entró a la NASA, tranquilamente nos puede entrar a cualquier pyme que nosotros tengamos. Por eso, siempre que nosotros tengamos una computadora abierta, conectada a internet de cualquier forma, siempre existe algún tipo de vulnerabilidad. Y más si tenemos el Wi-Fi, tenemos el USB que se puede conectar cualquiera, tenemos el Wi-Fi conectado y todos se conectan con el celular, siempre existe opción de cargar. El iLiveView es un virus que llegó, creo que a los que estamos en sistemas todos lo tuvimos. Es un virus que llegó hace muchísimo tiempo, vino por correo electrónico y uno lo abría. El CodeRed, yo acá puse la mayoría de los virus que tenemos. De esto hay listados. De hecho, hace muy poco se vendió una computadora con más de 1000 y pico de virus de todo en la historia. Una computadora infectada con todos los virus juntos en la computadora porque lo siguen manteniendo a ver cómo se comportan. El CodeRed es un virus que se infectó por red, generó un colapso de negación de servicios, la verdad que fue increíble. Y el último, que este es un malware que utilizaba el tipo de conexión de remote desktop, ¿sí? Y ahí vamos, el escritorio remoto, que todos lo usamos para el tema de trabajo a distancia. En el caso de ustedes, son estudios contables, pymes, medianos, lo utilizan mucho
colaboradores que se conectan desde afuera a desarrollar distintas tareas. Muchas veces dejan abierto el remote desktop al mundo, ¿sí? Y se utilizó una vulnerabilidad de ahí, empezó por ahí a conectarse, y una vez que se conectaba en una máquina de su red, se corría hacia las otras. No es que uno le llegaba un mail y automáticamente lo abría, estaba todo el tiempo buscando vulnerabilidades, y una vez que entraba, este WannaCry le entró a todo el mundo. Fue increíble. A Telecom de Argentina le llegó, le agarró una máquina y le pidieron, lo que tiene es que no te robaba información, sino que te criptaba todo el disco, ¿sí? Era un programita, primero, el WannaCry lo que tenía es que es un gusano, ¿sí? Es un malware que es un gusano porque se va infectando hacia los demás, pero al mismo tiempo tenía un rootkit, ¿sí? Lo que hablábamos al principio. Entonces te venía infectando todo el tiempo y te encriptaba tu disco rígido. De una manera que te encriptaba 3 veces tu archivo. Con 3 claves distintas. El primero, el segundo y el tercero. La forma de desencriptarlo era casi imposible. O sea, si no pagabas el valor que ellos te decían, no lo podías desencriptar. No había forma de desencriptarlo. Exactamente, es como un secuestro. Lo que pasa es que te lo podía secuestrar un flaco en la China o en Rusia o en cualquier lado. Cuando vos entrabas, te pedía el archivo mismo, querías abrir un Excel, te decía, no, mirá, para abrir este Excel tenés que pagarle, mandar un mail acá, que va a salir $300 y te lo libero. La realidad que se hizo muy famoso porque la gente, cuando pagaba esos $300, te lo liberaban. O sea, estuvieron bien porque podían decir, no, pagaste los $300, no te lo libero, pero en los foros te decían, no, vos pagás y te lo liberan. A mí me han llamado y he estado y pagábamos los $300 que se pagan por moneda virtual, los Bitcoin, no sé si escucharon hablar. Y automáticamente que vos le pagabas, te daban las claves y decían, tomá, con esto lo desencriptás. Y lo desencriptabas y andaba todo. Claro. Sí, no, un tema que, bueno, siempre después desconfiaban del soporte técnico. Ah, no, vos estás arreglado con... La realidad es que cuando esto es un delito informático, ¿sí? En el WannaCry, en los demás... Es un virus, pero no es. El delito informático está más difícil. Esto, al ser un secuestro y haber una extorsión, no sé, a ver, en el gusano, en el labio, eso lo que buscaban era llamar la atención, romper algo, destruirlo, que deje de andar y generar un caos. En cambio, en esto lo que buscaban era un fin recaudatorio, con lo cual hay un delito informático y hay áreas. La realidad es que en la Argentina, en la federal, tienen áreas para hacer estas denuncias que tienen que ver con los delitos informáticos. Si a mí me preguntan, primero paguen porque al toque se le devuelve el coso, pero después hagan la denuncia porque si no se denuncian no se puede investigar. Esto, hay una persona que tiene un mail que en algún momento se conectó con el WannaCry, estuvo trabajando el FBI, estuvo trabajando, infectó en Estados Unidos. Aparte había un WannaCry para Sudamérica, uno para el norte, o sea, por los idiomas. No, la habían hecho muy bien. Y las pérdidas, ahora vamos a ver un poco de costos, son altísimas. Bueno, los procedimientos, empezamos. Hasta ahora los asusté, le conté todas las cosas que se pueden hacer. Y ahora dice, bueno, pero entonces ya está, estoy en el horno. No está en el horno. La realidad es que en el 99% de los casos ustedes pueden trabajar. Si se cuidan, si generan un hábito de trabajar de determinada manera, no les puede pasar nada, ¿sí? Ni con el WannaCry. Con cualquiera pueden tener una manera de zafar de estas cosas que pueden pasar. Antivirus. Antimalware. Dijimos que el malware era un virus.
Pero igual aún así existe el antivirus y existe el anti-malware. El firewall y la política de capacitación al personal, esto es lo que estábamos hablando. El personal tiene que estar capacitado, como que no tiene que abrir los que no son de laborales, que tienen que fijarse a qué páginas entran. Eso tenemos que, todo el tiempo lo tienen que capacitar a su personal, lo tienen que hablar, ¿no? Porque ahora vamos a ver que no aplicar estas prácticas, la realidad es que genera un problema grande en la empresa, pero si las practican, la realidad es que los problemas se achican un montón. Y acá yo puse backup, y tiene que ver, porque no quería poner igual que arriba, pero en realidad tiene que ver con una política de backup. La política de backup es lo más importante que tienen que aplicar, ¿sí? El backup es lo que es como pagar el seguro del auto. Uno lo paga, no sabe por qué, porque no lo va a usar nunca hasta que pasa algo y ahí sabe que lo tiene que usar. Y ahí es donde uno se tiene que apoyar de que cualquier cosa que le pase en su red, no solo de seguridad informática, sino de hardware, que es lo que hablaban los chicos, porque uno muchas veces dice, no, si anda, ¿para qué lo voy a cambiar en el hardware? Está andando. Le dicen, che, está obsoleto. No, pero está andando, hasta que un día no anda más. Se corta la luz, vuelve. Si no tienen el servidor en un UPS, a veces el disco no vuelve más. Y la información estaba ahí. Vino un pico de tensión y quemó el disco. Y la información estaba ahí. Si uno no tiene un backup, no lo puede recuperar. Es súper, pero súper importante las políticas de backup. Los costos. Hay un poco, acá hay números y están puestos así. El WannaCry generó 95 mil millones de dólares. Imagínense que se lo llevó gente que no hizo nada. Hizo un software que te dormía, te agarraba el servidor y no te lo devolvía. Aclaramos una cosa, en el WannaCry no te roban la información. Al hacker o cracker, el cracker que te está entrando o te está generando eso, no le interesa tu información. Es lo único que le interesa que vos le pagues los $300. Entonces, no le interesa robarte nada, no te roba la información. La información, porque uno dice, pero si mi información no es nada, son papeles de trabajo de Excel, muchas veces PDF. No entiendo por qué no va a valer nada. No, tiene que ver con que ellos te lo sacan, se lo quedan y te lo dejan guardadito ahí. Ni siquiera lo sacan, porque si te sacaran toda la información de tu disco tardarían, no sé, un mes. Más si tenemos, como dijo el de Trigger, 5 megas, saber hasta sacar un tera de disco, tarda. Ya te diste cuenta que te estaban robando. Entonces te dejan encriptando solo tu disco rígido y encriptado. Entonces, fui para el otro lado. Muchas veces estos costos son más costos de ustedes que del otro. Cada día, a ver, con el WannaCry, por ejemplo, cuando en uno de los casos el costo de los $300 era ínfimo con respecto a la cantidad de días que uno puede estar recuperando desde un backup para atrás. ¿Sí? Porque uno cuando backupea, ¿qué quiere backupear? Todo. Dice, ¿qué vamos a backupear acá? Todo. Pero para backupear todo, por ejemplo, ahora vamos a ver tipo backupear todo en la nube, no se puede. Se puede, sí, pero tenés que tener un ancho de banda impresionante, tenés que pagar un servicio en la nube altísimo y después realmente estás guardando información para atrás que uno nunca va a utilizar. Y es costo, porque aparte es eso, es costo. Entonces, no backupean todo. Y entonces empiezan a decir, bueno, esto sí, esto no. Pero justo a veces no backupean lo que necesitan. Entonces, volver para atrás. El backup tiene que ver con 5 días para atrás, un mes. Cada día de trabajo de ustedes, cuando hoy le cortan, se le rompe el servidor, es altísimo. Entonces, no, es muy difícil medir
el costo que tienen por pagar un buen antivirus, por tener una buena política de backup, por tener el Windows en su último nivel de seguridad, es muy pequeño con respecto al costo en el caso de que les pase algo. Asimismo, rotura de hardware o esas cosas. Así que los costos, piensen que son altísimos. Los números que hay en los ataques de virus son muy altos. Los costos para ustedes son altísimos. ¿Cómo nos protegemos? Ahí empezamos a trabajar. El firewall, el antivirus, el anti-malware. En el caso de cuando nos queremos conectar a otro lado, lo que se llaman VPN o encriptación de la conexión, ¿sí? Le pusimos VPN para hablar en todo. Se puede encriptar, se puede hacer por una red privada virtual o encriptación de la conexión. Simple y una buena política de backup. El firewall. ¿Todos saben lo que es el firewall? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es un firewall? Bueno, a ver. Está bien, se le llama bueno, no, por ahí alguno escuchó. Tiene que ver, el firewall se le llama cortafuego, tiene que ver con que repele los ataques desde un lugar. Nosotros, todos ustedes tienen en sus lugares de trabajo, tienen firewall. Tienen el firewall por software y por hardware. Hoy el que se le llamaba por hardware, hoy es por software también, pero es más cerrado y no está en una computadora como un programa, sino que está ya puesto directamente adentro de un equipo. Cerrado, por ejemplo, un router. Nosotros tenemos la conexión a internet y tenemos un router que nos da FiberTel, que nos da Speedy, nos puede dar cualquiera. Cualquiera hoy que se conecte a internet tiene puesto un firewall dentro del módem. Un firewall básico, muy limitado, que corta las conexiones, generalmente corta todas las conexiones, está cortado todas las conexiones que vengan de afuera. Ese firewall hace que para adentro solo puedan verse desde el internet, del ciberespacio, solamente se pueden ver los puertos que nosotros querramos abrir. Entonces, si nosotros abrimos el puerto para Remote Desktop, que es el 3389, y lo asamos para conectar a una computadora con un Windows 10, lo que estamos exponiendo es ese Windows 10 que tenemos adentro, el puerto de Remote Desktop, el escritorio remoto, los estamos poniendo al mundo. Con lo cual que cualquiera que nos ve desde afuera, un gusanito, que hablamos, el gusano que está todo el tiempo intentando conectarse, cuando pregunte por la conexión a internet que nosotros tenemos, pregunta y ese puerto está abierto. Si nosotros tenemos un Remote Desktop conectado de manera directa, la persona, si nosotros el Remote Desktop tiene una vulnerabilidad, nos la ataca y nos puede hacer entrar. Una de las cosas que pasa es, yo tengo mi Windows 10, lo tengo con el último parche de seguridad. Puede haber que una persona en un momento determinado en cualquier parte del mundo, ¿sí? Hoy generalmente vienen del lado asiático o ruso, se pone a programar, encima debe tener 13, 14 años, porque los pibes hoy a esa edad empiezan, y encuentran una vulnerabilidad, ¿sí? Pero no se enteró Microsoft que existe esa vulnerabilidad, se enteró él. Esa persona empieza a investigar de qué manera puede atacar esos servicios por esa vulnerabilidad y generalmente después lo sube o lo publica en redes específicas de programación, con lo cual siempre existe otro loco que se dedica a hacer alguna maldad. Hasta que Microsoft se entera que existe esta vulnerabilidad, genera el parche para que vos te lo bajes, ese puerto está expuesto. Por eso uno tiene que tratar de limitar la cantidad de puertos de conexión. Y ahora después vamos a ver cómo se pueden limitar. Y es lo que dijo acá el joven antes, que no podemos poner el Remote Desktop, porque me lo enseñó un amigo, conectarlo directamente a la red de
solamente entrando al router y diciendo, bueno, publico este puerto. Una opción es cambiarle el puerto, no usar el 3389, que es uno que va a preguntar todo el mundo, pero aún así siempre existe una vulnerabilidad, porque uno cuando consulta al puerto que lo encuentra abierto y uno hace una consulta a ver qué me dice, me dice un remote desktop. Entonces, si me cambiase el número de puerto, yo también puedo saber que es un escritorio remoto. ¿Es más difícil? Sí, justamente aumenta el nivel de seguridad, pero aún así pueden llegar a entrarnos. Ahora, tenemos otro tipo de firewall. Dentro de la red interna que tenemos todos, el Windows con el que nosotros trabajamos tiene un pequeño firewall, ¿sí? En las redes internas, cuando ustedes se conectan en Windows, le preguntan su red es pública, su red es privada, su red es hogareña, ¿sí? Esos son distintos tipos de seguridad. La red pública bloquea todo. Si la red es una red privada, te deja algunos puertos abiertos y, por ejemplo, se pone a buscar impresoras. Y si la red es hogareña, es abierta para todo el mundo, compartís archivos para que cualquiera pueda trabajar, grupo y eso, y ahí es el mayor nivel de inseguridad que queda el Windows. El Windows tiene su propio firewall, ¿sí? Por eso uno tiene, lo que tiene que tratar de hacer es, en su red interna, es solo el server tiene algunos puertos abiertos, el resto de las máquinas tienen que estar totalmente bloqueadas porque esas máquinas no tienen que tratar de trabajar como firewall, como server. No tienen que tratar de compartir archivos. Los archivos se tienen que compartir en un solo lugar, que es en un server. ¿Está bien? Sigamos. Antivirus. Y ahí voy de nuevo. El antivirus gratis solo sirve para una ocasión hasta que uno compra el antivirus que tiene que comprar. El antivirus tiene que ser pago. ¿Por qué? Porque es donde tenés el mejor nivel de seguridad. ¿Uno utiliza antivirus gratis? Sí. No tengo antivirus, bajo uno gratis, lo instalo hasta que el técnico viene y me instala el antivirus y hace o diseñan una política de seguridad coherente dentro de su institución. Vamos por ejemplo, antivirus, creo que los conocemos todos, los más conocidos, el Norton, el Avast, el AVG, el McAfee, todos tienen su propio antivirus gratis, ¿sí? Si fuera tan bueno el gratis, no tendrías que hacer el pago, ¿sí? Por eso es que terminan generando el pago. Generalmente al gratis solo es una vez que se te quiere infectar algo. En cambio el otro está midiendo, por ejemplo, la red, nos avisa cuando nosotros queremos entrar a una página que no tendríamos que entrar, nos avisan, por ejemplo, páginas que están denunciadas como phishing, lo que estábamos hablando, ya nos avisa el antivirus que nosotros no tenemos que entrar a esa página. Me está avisando que ese no es el banco, ¿sí? No tenemos que analizarlo nosotros, ya lo avisa solo el antivirus. No solo me agarra los virus, sino los pone en cuarentena, los limpia. Es muy importante y es primordial que todas las máquinas de su red tengan el antivirus. El costo con respecto a la pérdida que pueden generar por no tener antivirus es altísima. Obviamente que muchos dicen, pero mi antivirus me hace mucho más lento mi hardware. Es verdad, entonces tenemos un hardware que no está acorde con lo que tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces, piensen que la persona que está trabajando en ese puesto laboral, uno le paga un sueldo de un valor determinado y el costo de la herramienta con la que hace toda su tarea, uno no la actualiza en, no sé, en 2 años, 3 años, algunos hasta 5 y más. Con lo cual, uno tiene que entender que el hardware de las redes tiene que ir actualizándose. ¿Por qué? Porque hoy, si no tenemos internet, no trabajamos. Si no tenemos computadora, no se trabaja. Entonces, es sumamente importante que eso esté.
Y es sumamente importante que tenga un antivirus que corra y que funcione correctamente. Con esto me ahorro una gran parte de todo el problema que me puede generar las vulnerabilidades y lo que me puede pasar. Si uno tiene el antivirus actualizado, lo más probable es que no le pase nada. El 90% de las cosas que nos quieran pasar y que nos hagan más lenta la máquina se eliminen. Con los antivirus y anti-malware, por ejemplo, está el Malwarebytes, que es únicamente para malware. Igual todas las demás tienen pequeñas herramientas de malware. Ya por ejemplo los que son los spybots ya no los elimina, los virus los elimina, el phishing lo elimina. Todo eso queda eliminado desde ese lugar. Bueno, vamos a ver lo que es la VPN. La VPN las palabras son Virtual Private Net, que es una red privada virtual. Lo que hace es que la conexión entre mi máquina, que puede estar en mi casa o en cualquier lado, con el lugar de trabajo, se haga un túnel, se conecte y todo lo que viaje por ahí está encriptado. A un ejemplo, yo les decía, ustedes tienen para conectarse a lo que es el remote desktop, ¿sí? Escritorio remoto. Cuando yo genero la VPN, el puerto que está publicado a internet no es el puerto del escritorio remoto, es un puerto específico de ese programa que está segurizado con una clave que obviamente que no es cortita, sino que se usan claves privadas. Esa clave, eso que viene encriptado ahí adentro, yo puedo meter no solo un puerto, sino que puedo entrar con una impresora, puedo mandar a imprimir, puedo hacer remote desktop o puedo trabajar con mi programa desde otro lugar. Hay millones de soluciones para redes privadas, hay routers que vienen específicamente para redes privadas. Los costos, algunos son bajos y después depende del nivel de seguridad que nosotros querramos tener y la cantidad de conexiones que se van a conectar. ¿No? Si tenemos una red chiquitita, nosotros podemos encriptar la conexión que nosotros tenemos y desde ahí conectarnos al remote desktop. El nivel de funcionamiento es altísimo y no hay forma de que a mí me rompan ese tipo de conexión, ¿sí? Porque es entre mi máquina que yo tengo en este lugar y automáticamente me conecto a mi red interna, pero de una manera que todo lo que esté yo mandando por ahí adentro, ¿sí? Nadie lo puede tocar. Ese es el nivel de seguridad que nosotros necesitamos, es el que usan las grandes empresas. Hoy los costos son bajos para poder hacer redes privadas, son muy bajos. Los mismos routers que nosotros tenemos, abriendo algunos puertos y poniéndolos a un servidor Windows, nosotros podemos generar una VPN muy segura, de muy fácil acceso y que nos genera un nivel de seguridad altísimo. Es sumamente importante hacerlo porque yo puedo tener mis cámaras remotas, yo puedo tener un montón de cosas que me puedo... Hola. Sí, un montón de conexiones y puertos abiertos. No puedo no solo dar el remote desktop, sino el tema de impresoras, el tema de escáner, el tema de carpetas compartidas. Todo eso lo puedo acceder solamente abriendo un puerto súper seguro en el router, ¿sí? Así que es sumamente importante de poder hacerlo a través de una VPN. Bueno, el otro punto que yo les dije que es súper importante, el tema del backup. Creo que todos hacen backup, ¿no? Todos, eso ya se lo dijeron.
todos hacen backup local. ¿Sí? Siempre hay un backup local que hace de una máquina a otra, de un disco a otro. ¿Sí? Uno lo hace en manual, la mayoría lo hace manual, lo hacen automático. ¿Cómo lo tienen guardado? Automático. Bien. ¿En local o lo hacen a un disco externo? ¿Lo dejan adentro de una misma máquina o lo ponen en un pendrive o USB? Otro disco dentro de la misma máquina, del mismo server. Bueno, son todas políticas que uno tiene que ir armando a nivel empresa. Siempre depende si es chiquitita la empresa o si es muy grande. Depende si nosotros queremos hacer un backup que nos sirva para un determinado acontecimiento o para otro. Arrancamos siempre con un disco local. Grabamos de un lugar del disco a otro disco. Por si ese disco mañana no arranca más, se corta la luz, vuelve, lo tengo en el otro lado. Es la forma más fácil. Ahora mañana pasa un accidente y te sustraen esa computadora, no sé, un incendio, cualquier cosa que pase. Nosotros no tenemos forma de recuperarlo. Sigamos para adelante. O no, más costoso. Tenemos discos, como dijo el anterior expositor. Tenemos 2 discos. Pongo un disco, un día hago acá con un disco, me lo llevo a mi casa, pongo el otro disco y así lo voy rotando. Tengo una forma de recuperar un día para atrás, a lo sumo pierdo, en el caso de que alguien me robe los discos y el otro disco me lo llevo a mi casa. Eso es una forma de hacer con el backup con disco externo. O también en empresas mucho más grandes tienen máquinas específicas de backup con recuperar. Anteriormente existían cinta, hoy siguen existiendo a niveles altos y costosos, existían backup a cintas. Hoy, por el nivel y el costo que tenemos de un disco externo, que uno lo conecta en USB y lo saca y lo conecta y lo saca, uno lo tiene fácil. Desde hace no muy poco tiempo existe el backup en la nube. Ahora después vamos a hablar lo que es la nube, porque uno siempre habla de la nube y la nube sirve para un montón de cosas, no solo backup. Existe el backup en la nube, existen los que son gratis de backup de la nube y existen los pagos. Acá yo puse un pequeño ejemplo que tenemos: Google Drive, Dropbox, OneDrive, Amazon tiene uno. Hay varios que tenemos ahí que te van dando determinadas herramientas para hacer el backup en la nube y te dan determinadas cantidad de espacio gratis. En el caso de los pagos, casi todas las herramientas incluye ya un programita que te bajas y te ayuda a configurar tu backup, te lo actualiza y todo. Y la realidad es que el costo no es muy alto. Y hoy es más caro mantener 2 discos USB y ir comprándolo todo el tiempo que tener un backup en la nube. Ahí uno preguntaba cuán seguro es. Es súper seguro. Como dijo, es más fácil hackear una pyme que hackear a Google Drive o a OneDrive o a Dropbox. Tenemos, en el caso de servicios pagos de la nube, tenemos distintas versiones de cada archivo. Entonces, esto que estábamos hablando, lo que te pasa en tu máquina, yo tengo mi máquina y hago un backup, y cuando me quise dar cuenta, en realidad vino alguien que me cambió el archivo y quiero volver a un archivo de 5 días para atrás porque me lo borraron sin querer o me lo modificaron de una manera que yo no lo puedo volver para atrás. O agarro un archivo y lo guardo con el mismo nombre que era otro y justo lo necesitaba. Cuando vos vas, muchos tienen servicio de versionado, con lo cual puedo ir a ver el backup de 5 días para atrás y es el mismo archivo que se llama igual, pero 5 días para atrás era otro, ¿sí? Con lo cual hoy tenemos una capacidad de recuperar información cuando lo guardamos en la nube que no la tenés con ningún otro tipo de backup. Hoy puedo desde mi celular yo entrar y decir, bueno, quiero ver
el Excel lo podés ver automáticamente vos desde el celular en la nube, no importa en qué lugar estés. No te tenés que conectar ni a tu empresa, no te tenés que conectar, no tenés que hacer una VPN, no tenés que hacer nada. Entrás al servicio que está en la nube, entrás, ves el archivo y lo podés ver, lo podés bajar, ¿sí? Hoy hay un montón de opciones con respecto al backup en la nube. Es súper recomendable, el costo es bajo. Entiendo que todo esto que vamos a hablar de lo que es la nube, y ahora vamos a hablar en lo que va a ser en el futuro y por qué la nube está viniendo con tanta fuerza, es que los costos son en dólares, ¿sí? Porque no se hacen en pesos, y entonces es verdad que ante una devaluación o ante una cosa, si aumenta 100% el dólar, va a aumentar 100% el costo, pero aún así sigue siendo muy bajo, ¿sí? Creo que gasto más en Netflix que en el backup en la nube. Igual uso más Netflix. Bueno, vamos a hablar la nube, cloud. Todos conocemos el Gmail, ¿sí? El Gmail es la nube. La conocemos hace miles de años, parece que fuera miles de años, no, son 10 nada más. Nosotros conocemos Gmail, y Gmail es la nube, es parte de la nube. Gmail da servicios en la nube como Google Drive, Google Calendar, Gmail puro, un chat que está en el mismo servicio, pero también existen, y habrán escuchado hablar de Amazon Web Service o Microsoft Azure o IBM Cloud. La nube, nosotros podemos tener un servidor en la nube, podemos tener una plataforma en la nube, o podemos tener un servicio en la nube. Un Gmail, un Google Drive, es todo nosotros vemos, accedemos y está en la nube. Podemos poner un servidor en la nube. Nosotros hoy podemos llegar a armar nuestro propio servidor que tenemos en nuestro... ¿Ya tengo que cerrar? Muy bien. Tenemos nuestro propio servidor, lo vamos a hacer lo más cortito posible. Nuestro propio servidor que va a estar en la nube, nosotros lo podemos configurar y automáticamente trabajar desde ahí. Nosotros vamos a poder tener nuestro sistema y vamos a poder acceder de cualquier manera a nuestro servidor, pero va a estar en la nube. Y la seguridad la va a estar manejando cualquiera de estas grandes empresas, pero nosotros no sabemos dónde está. Puede estar en Argentina, puede estar en Brasil, puede estar en Uruguay, puede estar en cualquier parte del mundo. El futuro, y lo vamos a hacer cortito, que viene con la informática y con su seguridad. Y ahí estamos hablando. Hablamos un poquito antes de lo que es IoT, todo lo que nosotros nos podemos conectar, el Internet de las cosas. ¿Sí? Tenemos el IoT, hablamos, todo va a estar conectado. Nosotros vamos a tener el timbre, hoy tenemos la telefonía por IP. Todos tienen en su casa, muchos tienen, perdón, no todos, empezaron a tener la televisión por IP, ¿sí? Que les viene con Telecom, te da televisión. Todo el tipo de conexión va a estar por Internet. Todo va a estar conectado a Internet. Todo lo vamos a tener conectado a Internet. Aunque a nosotros nos dé miedo, no tenemos que tener ese miedo. Lo único que tenemos que tener precaución, y todo el tiempo tenemos que estar seguros. Cloud working, de nuevo, lo que hablamos. Hiperconectividad, vamos a estar todos conectados. Todo tipo de conexión. Hoy tenemos un reloj que se conecta. La telemedicina viene por ahí. Hoy ustedes no pueden trabajar si no tienen internet. Se les cae internet, tienen que tener. Antes tenían 5 líneas de teléfono. Bueno, ahora vamos a tener que tener 2 o 3 conexiones a internet. Tenemos que tener todo tipo de conexión a internet porque vamos a tener que trabajar.
pero para eso tenemos que estar seguros. Homeworking, ya está. Hoy lo usan la mayoría. Cuando preguntaron, que se llama homeworking, es teletrabajo o trabajo en casa, todos lo hacen, todos se conectan. Bueno, hay medios de que uno se tiene que conectar. Ya el trabajo de estar físicamente en un lugar, no es que no va a existir, va a existir, pero se está limitando, no van a estar todo el tiempo conectados. Cloud working, y acá le decíamos, y ya terminó, esto es lo que es la nube. Tenemos IaaS, PaaS o SaaS. IaaS es infraestructura. Yo puedo tener toda mi red en la nube. Toda mi red. Puedo tener 3 servidores, 4 computadores en la nube. Lo único que bajo una aplicación a mi máquina, a cualquier máquina de la empresa, y la empresa lo único que tiene que hacer es conectarse y va a estar todo. Va a estar vas a tener Hollister, vas a tener toda tu servidor en la nube. La impresora la vas a tener acá, pero el servidor va a estar en la nube. No vas a tener que tenerlo más en tu máquina de abajo. Los servicios hoy todavía son costosos, lo usan las grandes empresas, pero ya están bajando mucho los costos. De hecho, cualquiera de ustedes puede entrar a Amazon, puede entrar a Microsoft Azure, entran a Microsoft, buscan Microsoft Azure y entran y tienen gratis para probar cómo es un servidor en la nube. Entran a AWS de Amazon y pueden ver cómo es un servidor en la nube. Eso va a disminuir mucho los costos, porque ustedes hoy actualizar el hardware de sus servidores es caro. Un server es muy caro, tener un buen server. Automáticamente tenerlo en la nube es pagar $1 más, $10 más, $5 más y automáticamente se actualiza. Pero tiene una ventaja. No solo eso, no se rompe, ¿sí? Pueden volver para atrás. Ya tienen el backup, ya tienen el firewall. Es todo configurable. Obviamente que van a tener que tener, porque no le vamos a sacar el trabajo al que estuvo antes hablando. No, lo tenés que llamar. Pero él también se está actualizando porque él sabe de lo que estamos hablando. Él también se está actualizando y te va a dar la posibilidad de que vos lo desarrolles. No vas a tener que saber configurarlo, te lo va a configurar él, pero vos lo vas a tener en la nube. Mañana se corta la luz en tu lugar de trabajo y te vas a un bar de la esquina, todos abren sus notebooks y se conectan al mismo servidor. Obviamente tenés una VPN para configurar, te conectás a tu servidor y seguís trabajando, porque tu servidor en realidad está en la nube, nadie sabe dónde está. Puede estar en cualquier parte del mundo. Y la verdad que el nivel de eso es lo que viene. No salgan todos corriendo, porque no es que hoy todavía sigue siendo un poquito más caro. Y más acá en la Argentina, porque con las devaluaciones el dólar se nos va y complica. Pero la realidad es que esto que se llama infraestructura es un poquito más cara. Lo que es plataforma, tendrías una plataforma pequeña. Y lo último, que es software, ustedes ya lo usan. El SaaS, ustedes lo están usando. Cuando entran a Gmail, es un SaaS. Es su servidor en la nube que le da el correo. El SaaS es un servicio que les da. ¿Sí? Bueno, espero que hayan entendido. Y ya me están corriendo. Así que bueno, pregunta. Bueno, ¿alguna pregunta? A ver. No, bueno, a ver, cuando ustedes tienen una conexión a internet, la realidad, que un poco eso no se habló, no se tocó el tema, cuando uno se conecta a internet,
no está el chico, el otro no está, ¿no? Que daba internet. Bueno, cuando uno se conecta a internet, tiene una responsabilidad civil, ¿sí? Por eso es que el Wi-Fi tienen que tenerlo segurizado. Porque con cualquier cosa que hagan desde su conexión a internet, son responsables civilmente. Si desde su conexión a internet se hackean un servidor en la NASA, te van a venir a buscar a vos, ¿sí? Porque vos sos... Enmascarar, lo que vos querés hacer está lleno, hay un montón de programas que ocultan la IP con la cual te conectás. Una de las grandes se llaman proxies anónimos, donde generan conexiones y cada conexión la generan de una IP distinta del mundo, o sea que no sé, es re difícil encontrarlo. Eso es lo que usan los otros para hackearnos a nosotros. Entonces, hay un montón de opciones. Sí, se puede. La realidad es que si vos, la inspección de AFIP te cayó sobre una empresa media y después lo hicieron para todas las demás empresas. No es fácil, se tiene que judicializar, no es fácil. No, pero para llegar a tu IP se tiene que judicializar. Es muy raro. Yo trabajando en Prima, uno de mis trabajos era botonear quién era el que se había conectado, quién era, y le daba el nombre, apellido, DNI, la dirección donde se había conectado, de tal hora a tal hora. La teníamos todos en un server. El servidor del provider que les da internet a ustedes les da un IP. Cuando les da esa IP, ellos quedan registrados, ¿sí? Tienen legalmente que registrarlo, pero solo lo respondían si había un juez que lo requiriera. O sea, que había una investigación atrás. No, internet. No es internet, no es anónimo. Lo que hacen muchas veces es saltear entre muchas cosas. Muchas veces hackean, hay cosas que quedan hackeadas. Bueno, en uno de los virus que había, hackearon y dejaron todos los servidores hackeados sin que estén rotos, ¿sí? Estaban hackeados y ellos lo usaban para desde ahí generar otros ataques. Así que muchas veces estamos hackeados y todavía no nos enteramos. Por eso uno tiene que estar todo el tiempo actualizándose. ¿Alguna pregunta más? No.